Desde siempre, RPG Maker ha tenido para mí una atracción particular, aunque no por mi simple gusto por los JRPGs. Más bien, es la humildad de su motor lo que me subyuga, esa frágil arquitectura que ofrece sus herramientas a cualquiera que desee explorar lo incierto, un reino donde las mecánicas de combate tradicionales se disuelven y dan paso a experiencias cuyas formas escapan a las convenciones y transitan un territorio desprovisto de certezas. RPG Maker se convierte así en un umbral, en una grieta en el rígido rostro de la industria, permitiendo que aquellos cuyas voces jamás resonarían en las grandes plataformas puedan manifestar sus inquietudes. Es, en esencia, un refugio de confesiones impensables, una grieta donde las sombras ocultas de las experiencias humanas, aquellas que el mercado desprecia, pueden habitar sin riesgo de exilio. Aquí, en este humilde espacio de píxeles y diálogos rudimentarios, el motor permite un lenguaje impío. Las manos de sus creadores se tiñen de un impulso transgresor, sin los motivos de la codicia económica que corrompe las producciones masivas, convirtiendo sus obras en algo más crudo, más perturbador. Cada juego de aficionado es una carta de amor dirigida al vacío, un susurro directo a los rincones oscuros de la psique, donde lo personal, lo grotesco y lo extrañamente íntimo se dan la mano, componiendo un espectáculo que la industria prefiere no ver. Como quien se aferra a la vana esperanza de encontrar sentido en un universo indiferente, decidí mantenerme informado sobre los juegos nacidos de la penumbra creativa de RPG Maker. Fue así como en medio de esa maraña digital descubrí un proyecto ominosamente titulado Fear and Hunger. Desde el primer encuentro, el nombre evocaba ecos de algo primigenio, como si sus palabras susurraban desde un rincón olvidado de la experiencia humana. Lo seguí con un interés creciente, casi enfermizo, como quien contempla la lenta descomposición de un cadáver en la niebla. Pero no fue sino hasta hace poco que me atreví a descender por completo sus abismos, y ahora, al haber cruzado el umbral, he visto lo que yace en su núcleo, un espejo deformado, revelando verdades insoportables. Desde entonces, mi fascinación ha mutado en algo más profundo, más corrosivo, una obsesión. Hoy nos adentramos en las mazmorras de Fear and Hunger. Como jugadores, estamos atrapados en la espiral de una impaciencia fundamental, una necesidad voraz que nos consume sin darnos tregua. Desde aquellos primeros encuentros con las máquinas arcade, donde unas pocas monedas desaparecían como si nunca hubieran existido, hasta este presente desbordado por los estímulos infinitos de Internet, hemos caído en un ciclo de inmediatez. Siempre demandando más, siempre esperando lo siguiente, sin importarnos por un momento las recompensas que se ocultan en los abismos del tiempo. Como autómatas atrapados en su propio engranaje, nos vemos arrastrados por el deseo de gratificación instantánea, incapaces de comprender que cada uno de nuestros actos es una huella, una erosión silenciosa de algo que ya nunca volverá. Y sin embargo seguimos exigiendo más, siempre más, como si fuera lo único que nos queda en este mundo que ya no nos pertenece. Aún persiste en mi memoria la sensación de estar atrapado con un videojuego, no en uno, con. Como si el propio objeto se hubiera convertido en una extensión de la claustrofobia que envolvía mi ser. En aquellos días, sin el consuelo de Internet, nuestra dependencia de las copias físicas era una condena silenciosa. El alto precio de esos objetos de culto, casi relicarios en un mundo mejor olvidado, los transformaba en un lujo inalcanzable, o peor aún, en una apuesta macabra. El juego que obtenías, si la suerte se dignaba a sonreírte, podía ser un destello de gloria, una pesadilla irreparable, algo tan vacuo como la mediocridad, o lo que es más perturbador, un híbrido de todo esto. No importaba, estabas con ese juego, y con él tendrías que quedarte hasta que la desesperación misma te enseñara a dominarlo, a jugarlo, a encontrar alguna chispa de disfrute en su miseria, porque el próximo jamás llegaría en breve. Y en el fondo sabías que, como todos los deseos, ese juego era efímero, solo una proyección momentánea, destinada a desmoronarse, pero te quedabas inmóvil, sumido en el proceso. En la vasta penumbra de mi vida interior, mi impaciencia se alza como una figura grotesca y famélica, un parásito insaciable que ha devorado innumerables placeres que jamás conoceré.
Alguna vez relaté cómo mi primer encuentro con Demon's Souls terminó en una especie de exilio autoinfligido. Su hostilidad impenetrable y su atmósfera asfixiante me repelieron como si fueran las manifestaciones de un universo que no deseaba que lo habitara. Pero mi mayor herejía quizás fue contra Fear and Hunger, una experiencia que, en mi arrogancia, rechacé como un vagabundo que ignora las riquezas enterradas bajo el polvo de una senda sombría. Creí, en mi miope suficiencia, que algunos intentos bastaban para desvelar todos sus secretos, para sondar sus abismos y llegar al fondo de su nihilismo. Después de todo, me decía, había transitado otros senderos moldeados en RPG Maker, aquellos mundos frágiles y peculiares que nunca lograban ocultar las costuras de su origen. Y aunque reconocía que Fear and Hunger había transgredido esas limitaciones con una crueldad sublime y un diseño que parecía conspirar activamente contra sus jugadores, mi juicio se cerró como una trampa oxidada. Nada en este juego justificaría su exigencia despiadada, me convencí. Pero ahora, cuando la memoria de ese abandono regresa como un espectro burlón, veo que fue precisamente en su resistencia insólita y en su hostilidad ferviente donde yacía su verdad. Esa verdad que yo, por temor o por desidia, elegí no afrontar. En los rincones más oscuros de nuestra existencia, me parece que hay cosas que solo pueden ser comprendidas a través de un sufrimiento paciente. Un viaje donde cada paso es una puñalada y cada meta una quimera. Y ese es el tipo de viaje que mi impaciencia siempre me ha negado. En la vasta penumbra donde las obsesiones humanas toman forma, Fear and Hunger emergió como un ritual oscuro, una liturgia de sufrimientos que, pese a su naturaleza inhóspita, comenzó a sembrar un extraño fervor entre aquellos que osaban contemplarla. De esta génesis malsana brotó, como hongos en un sótano húmedo, un torrente de arte creado por devotos que, en su anhelo, parecían negar la esencia misma de la obra. Era una paradoja inquietante. Enredados en los hilos de personajes condenados a la penuria perpetua, estos acólitos tejían escenarios ajenos al sufrimiento, recreando imágenes de una felicidad imposible, como si quisieran exorcizar la desesperación que impregnaba cada fibra del original. Una dulzura tan ajena que no podía sino parecer una burla, un espejismo condenado a disiparse en cuanto se enfrentara a la implicable realidad de su origen. Todo cambió cuando Super H-Patch Wolf You should try playing it with 15,000 ragged little demons trying to force your run into oblivion at every corner, even though you made a lot of good choices and put a lot of effort into getting further than you've ever gotten in a particular path, only to have it all wiped away from nothing because people think it's funny to destroy things. Well, they should try building things, Kayla! They should try building things once in a while! Lanzó su vídeo sobre este juego. No fue el primero en reivindicarlo, pero indudablemente su voz se convirtió en una de las más resonantes, como un eco persistente en un vacío cavernoso. Y no es para menos, su análisis era una disección brillante, un descenso metódico a las mazmorras de Fear and Hunger, iluminando con una luz tenue la multitud de detalles y elementos que, de otro modo, permanecerían en las sombras. John Walsh, con su habitual perspicacia, desentrañó los hilos que componen este tejido grotesco. Los ecos de los Immersive Sims, la insondable profundidad narrativa y la forma en la que la brutal dificultad del juego transforma cada pequeño descubrimiento en un triunfo que se siente inmerecido, pero profundamente satisfactorio. Por esa muestra de entusiasmo volví a Fear and Hunger. Me enamoré de nuevo, no solo del juego en sí, sino también del acto de buscar a otros que reaccionaran ante sus horrores. I feel like I'm in hell. Era diciembre de 2023. Las luces de Navidad titilaban como falsas promesas mientras el COVID, al que había logrado esquivar durante años, finalmente me atrapaba. Pasé las fiestas solo, encadenado a largas jornadas de trabajo, enfermo y agotado. En mi escaso tiempo libre me dejé caer en el sofá buscando un consuelo en lo más básico: ver streamers enfrentarse al juego por primera vez. Connor Dog. Oh! What is that lock? Nah, 'cause that's up. O también Jujalak, que resulta ser prácticamente mi vecino. Este es el mejor NPC del juego, gente, míralo. ¡Déjame en paz, por favor! ¡Me estoy convirtiendo en una mariposa! ¡Voy a ser una linda mariposa! Es que es el mejor. Sus reacciones, su lenta comprensión de las mecánicas, sus intentos torpes de dominar algo que no puede ser completamente dominado, todo eso me arrancó de mi propia monotonía. Era como si sus sorpresas y frustraciones fueran las mías, compartidas a través de una pantalla fría y distante. En el otro lado del espectro está Frapolo 94,
un streamer y youtuber italiano que no solo conoce bien Fear and Hunger, sino que parece haberlo dominado por completo. Su canal está lleno de desafíos autoimpuestos para pasarse el juego múltiples veces con diferentes obstáculos, y sus frecuentes actualizaciones me han mantenido satisfecho cuando han escaseado nuevos streamers a los que ver enfrentarse a las mazmorras. Pero había algo más oscuro en mi cerebro febril. Cada vídeo, cada reacción, cada pequeño triunfo ajeno parecía plantar una semilla. Las historias de monstruos, dioses y sufrimiento comenzaron a enraizarse, entrelazándose con mis pensamientos de forma que no podía controlar. Fear and Hunger dejó de ser solo un juego y se convirtió en una presencia. Algo que buscaba sin razón aparente, un refugio extraño y morboso en el que otros descubrían lo que yo ya sabía. Ahora, incluso en mis momentos más tranquilos, encuentro consuelo en dejar que otra persona se pierda en sus laberintos. Así comenzó esta fijación, enterrada profundamente en mi mente, como una criatura temerosa que se niega a abandonar su madriguera. Quizás permanezca ahí para siempre, recordándome que, a veces, lo que nos consuela también nos devora. Corre el año 2017 y un joven llamado Miro Häverinen asiste a la Universidad de Ciencias Aplicadas de Metropolia, en la que uno podría llamar la habitual rutina académica. Sin embargo, durante un ejercicio de conversación en clase, Miro comienza a desenterrar una idea, una visión que tal vez siempre estuvo allí, esperando en los márgenes de su mente. En voz baja, como si el propio acto de pronunciarlo pudiera conjurar alguna oscura realidad, Miro plantea un escenario. Una mazmorra cuyas paredes no se erigen tanto de piedra o ladrillo, sino de decisiones. Decisiones que deben ser tomadas con una precisión helada, sin posibilidad de retorno. Es una mazmorra, sí, pero una que no exige fuerza física o destreza con las armas. En su lugar, es una prisión que se alimenta de la voluntad del jugador, donde cada avance requiere un sacrificio, una prueba impuesta no tanto para medir la habilidad como para descifrar cuánto puede soportar alguien antes de quebrarse. Cada decisión es un pequeño abandono de la esperanza, una concesión a algo oscuro y nebuloso. Miro, en ese instante, no es solo un estudiante en medio de una actividad de clase, es un medium, un canal a través del cual un diseño sombrío comienza a cobrar forma, tomando la luz de esa aula y filtrándola en la penumbra de algo mucho más vasto y voraz. La popularidad de su ejercicio académico le llevó a plantearse alguna forma de adaptarla a otro medio. El primer intento parece que fue una webserie cuyo primer capítulo aún persiste online. En ella los espectadores votarían por las decisiones siguientes haciendo uso del formato ramificado que, hace tiempo, YouTube promocionó solo para que poco a poco cayese en el olvido. A pesar de que Miro no muestra dificultad ante proyectos tan ambiciosos, finalmente descartó la idea de la webserie en favor de un videojuego. Utilizando el motor RPG Maker MV, junto con una variedad de mods y herramientas, comenzó a desarrollar una narrativa mucho más elaborada. La que inicialmente era una historia centrada en un único protagonista, evolucionó hasta incluir a 4 personajes principales, cuyas vidas se entrelazan de formas inevitables, tanto si son conscientes de ello como si no. Este juego amateur sería el motivo de su tesis universitaria. La tesis resultante sería publicada bajo el nombre Temáticas de terror en videojuegos, el caso del miedo y el hambre, y por supuesto que me lo he leído a pesar de estar en finlandés. Miro enfoca su proyecto en la idea del terror como el género predilecto para una mayor inversión. Reflexiona sobre la necesidad de que los juegos aborden contenido adulto, pero no caigan en lo mórbido. Lo cual es muy interesante porque supone tener en cuenta que Miro era consciente de unos ciertos límites morales en la representación que hablaremos más adelante. Y sin embargo, si por algo es conocido Fear and Hunger en cualquier título de vídeo de YouTube, es como el juego más cruel. Podemos afirmar que el interés por la crueldad no es cruel en sí mismo. El filósofo francés Georges Bataille consideraba que era necesario confrontar los límites de la humanidad como una forma de entendernos a nosotros mismos. Así, enfrentamos nuestros bajos impulsos, la fragilidad de la vida o la ruptura de las normas sociales en un entorno seguro y controlado. En esa huida de lo ordinario, nace un concepto de la crueldad como principio sagrado. La naturaleza en sí misma toma esa forma cruel, un espacio ambiguo que nos atrae y repele al mismo tiempo, que parece seguir unos patrones y normas que devienen en caos.
Disfrutamos de la violencia de manera comunal, para sentirnos más reales cuando nos asfixiamos en la monotonía de nuestras rutinas y lo ordinario. Esa percepción de la crueldad extrema como una escalera hacia un poder superior sagrado es más que notable en las prácticas ritualísticas, desde los sacrificios humanos hasta los penitentes. La experiencia del dolor y el placer intercambiables, como anunciaban los cenobitas de Cliff Barker en Hellraiser, pero también como una brecha en nuestro orden social y por tanto en nuestra realidad, que nos permite comunicarnos con una verdad absoluta, como la experiencia de tortura de los personajes en la película Martyrs, expuestos al máximo sufrimiento por la posibilidad de escuchar un susurro de Dios. Una de las influencias más notables de Fear and Hunger es el manga Berserk, de Kentaro Miura. Ambas son historias de fantasía oscura. El personaje de Legard no es más que una transposición del de Griffith, un mercenario de enorme talento en el campo de batalla, con fieles seguidores que lo adoran pero que acaba traicionado, encerrado y torturado en una mazmorra. Esa tortura también le supone una más que literal apertura de la bóveda celeste, donde emisarios, también inspirados en los cenobitas de Barker, ofrecen un puesto entre los dioses. Pero Griffith no es el verdadero protagonista de Berserk. El protagonista principal es Guts, su antiguo amigo que ha sufrido casi tanto como Griffith, pero se cansó pronto de estar a su sombra. En nuestro primer encuentro con el personaje, Guts parece tan cruel como los demonios contra los que lucha, y solo el paso del tiempo y la compañía de viejas y nuevas amistades va haciendo mella en ese carácter arisco y dándole la oportunidad de sanar. No es extraño que este camino de violencia hacia una redención y apertura emocional haya calado tanto entre los lectores de Miura, que parecía haber escrito desde la propia experiencia en un proceso lento pero constante de cerrar las heridas de su pasado. Pero, ¿qué ocurre cuando la crueldad en la ficción no se presenta como un vehículo para la redención o un espejo oscuro para nuestras tribulaciones, sino como un fin en sí misma, despojada de cualquier pretexto redentor? ¿Qué pasa cuando el acto de desmembrar la expectativa, de hundirla en el abismo, no es más que un juego mórbido con el vacío? Existe un subgénero peculiar en el vasto ámbito del manga y el anime que se deleita en este rito de aniquilación. Un terreno donde la narrativa se torna en una autopsia de las esperanzas del espectador, diseccionándolas con precisión quirúrgica. Aquí, la subversión no es una herramienta de iluminación, sino un cuchillo hundido con ciertas dosis de malicia, como si el último objetivo fuera dejar al observador enfrentado a la futilidad última de sus anhelos. No puedo precisar el momento exacto en que Made in Abyss se deslizó por primera vez en los márgenes de mi atención, como una figura vaga en la penumbra de una habitación conocida. Durante mucho tiempo me mantuve indiferente, quizás por el estilo chibi de sus personajes, que parecía prometer una inocencia insípida, un juego anodino de imágenes infantiles que, pensé, no merecería más que un vistazo casual antes de apartar la mirada. Incluso cuando me llegaban rumores sobre su naturaleza engañosa, sobre la fosa abisal que acechaba bajo su fachada, algo en mí resistía. Tal vez porque ya no siento el imperativo de buscar historias que se deleitan en el sufrimiento por el simple acto de hacerlo. Lo que busco, si es que busco algo, son narrativas que trasciendan sus artificios, que encuentren su fuerza en la simple e implacable calidad de su existencia, no en los horrores que despliegan como una carnada. Pero un día acabé viendo Made in Abyss. Es la historia de Riko, una huérfana que vive en una isla alrededor del cráter que desciende hacia la Tierra, el susodicho abismo. La gente de la isla y otros reinos descienden a menudo al abismo en busca de reliquias de una civilización antigua, pero teniendo mucho cuidado por la superflora y fauna que allí habita, que se vuelve más peligrosa a medida que se desciende. Lo que es peor, cuanto más desciende una persona, más difícil le resulta volver a ascender, hasta el punto de que a partir de cierta altura de descenso es imposible volver a salir del abismo. Un día, Riko se encuentra por un casual con Rek, un niño cyborg que parece proceder del fondo del abismo y, lo que es más interesante, haber sido enviado por la propia madre de Riko. La historia plantea muy bien las motivaciones, objetivos y obstáculos desde un comienzo, pero la manera en la que pronto eleva la tensión es donde se encuentra lo más fascinante. Si bien algunos detalles previos en la serie muestran el enorme peligro al que están sometidos los dos niños protagonistas, es a partir de un accidente donde las cosas se ponen mucho más terribles de lo que podríamos imaginar. No solo pronto Riko se encuentra en peligro de muerte, sino que además descubrimos que quizás su madre no le ha enviado ningún mensaje, y la propia Riko puede ser un producto del abismo.
a medida que estos niños sufren la violencia de su descenso, también se aproximan más a conocer la verdad. La cuestión es, ¿merece la pena conocer la verdad si esta va a recontextualizar toda nuestra existencia? Made in Abyss tiene una adaptación en videojuego, algo que parecía más que obvio desde la propia premisa y que encuadra muy bien con Fear and Hunger. Sin embargo, es un juego muy interesante dentro de que obviamente no cuenta ni con el mayor presupuesto o ambiciones a destacar. Si bien el concepto de no poder tomar ningún terreno elevado sin sufrir mareos no es, digamos, tan preciso en nuestra manera de movernos por el terreno como Death Stranding, es algo que siempre hay que tener en cuenta e influye enormemente en la manera en la que jugamos y el diseño de niveles, empezando por varias situaciones donde el único camino posible es ascender levemente y sufrir las consecuencias. La gestión de recursos tampoco se anda con medias tintas. El juego puede llegar a un soft lock si nos hemos olvidado de llevar suficiente cuerda para descender o sal para nuestras comidas. Huir de los enemigos es más favorable que enfrentarlos y tratar de subir de nivel. Es un game loop bastante tenso y adictivo, en un diseño que merecía mejor suerte, pero está inevitablemente ligado a una serie no solo minoritaria, sino expresamente marginal. Y es que desde el comienzo hemos percibido que hay algo muy particular con Made in Abyss, empezando porque la habitación de Rick con el orfanato es una antigua sala de torturas, y sus profesores suelen castigar a los niños colgándolos semidesnudos de cuerdas del techo. Si la obvia similitud con la práctica japonesa del kinbaku no era obvia, la sexualización de los personajes es más evidente a medida que avanza la historia, aunque parte de ella puede verse justificada como un elemento más de crueldad, de violencia hacia los personajes. La representación que el manga hace de ello está más próximo al fetichismo. Pero cuando la historia ha atravesado la cuarta capa del abismo, resulta muy difícil ignorar que el autor parece encontrar placer e imponer a menores en situaciones sanguinarias o de explotación sexual. Aunque ni Berserk ni Fear and Hunger se achantan ante la posibilidad de mostrar violencia sexual, el primero deja muy bien claro que estamos lidiando con las prolongadas consecuencias de ese trauma del que poco a poco abomina, mientras que el segundo explícitamente causa un game over si el jugador se plantea siquiera la posibilidad. La crueldad en la ficción puede ser una manera de explorar el tabú, pero hay una diferencia entre esa exploración y deleitarse en ello. Y las ficciones, con el paso del tiempo, acaban dejando claro cuando se trata de un caso u otro. Ya hablé en otro vídeo sobre Song of Saya, la novela visual escrita por Gen Urobuchi, un guionista popular por su extrema crueldad, y cómo la sexualización infantil parecía allí más una imposición que un gusto propio, lo que en cierto modo reflejaba que era una obra centrada en mostrar a su protagonista en la versión más deshumanizada posible, completamente prisionero de sus instintos más bajos y cayendo en una espiral de locura. No todos los jugadores de Song of Saya entenderán que las escenas sexuales están construidas para repelernos, no para incitarnos. A todos nos pasa que para entender bien algo que se sale de nuestras referencias debemos buscar un símil en nuestra memoria formativa. Sí, las referencias de Fear and Hunger son reconocibles, pero hablo a partir de la experiencia del jugador. En mi caso, la memoria me traía los juegos de sierra llenos de muertes injustas, atrapados en cuentos infantiles donde tantas pantallas de fin de juego me recordaban la hostilidad oculta de los cuentos de hadas. La primera sensación con Fear and Hunger es de una naturaleza roguelike, donde tenemos que primero caer en las trampas que se han diseñado para nosotros con la excusa de aprender a cómo evitarlas en futuros casos. Pero cuanto más juegas a Fear and Hunger, más patente se hace la tramoya. Es un juego no tan diferente a Chulip, con su mecánica de repartir besos a ciertos personajes en el momento y el lugar idóneo. Cuanto más sabemos del juego, más consiste en una verificación de conocimientos. Las peleas que en un principio nos parecían imposibles, ahora es una serie de órdenes claras que nos garantizan no solo la victoria, sino salir indemnes. Los caminos tortuosos se esfuman para dejar paso a nuevos y elegantes atajos. Otro juego fuera de las referencias, pero que inevitablemente me recuerda a Fear and Hunger, es Fallout, sobre todo los dos primeros y su combate por turnos. Había en esas primeras entregas isométricas una sensación de una alta dificultad que era recompensada a medida que adquiríamos conocimientos sobre cómo funcionaba ese extraño y particular mundo. Las tribus e ideologías, la funcionalidad de las drogas y las armas, los enemigos a evitar. Una vez que hemos sido moldeados por el páramo y descubierto sus secretos, somos uno con el páramo. De igual modo, nosotros nos fusionamos, metafórica y literalmente, con la mazmorra del miedo y el hambre.
Como si fueran artículos académicos, todos los buenos juegos tienen que ofrecer una síntesis de su naturaleza antes de entrar en detalles. A veces esa presentación se nos ofrece como la herramienta clave para entender no solo las mecánicas, el tono o la historia, sino también para su análisis más en profundidad, en cómo interfiere la obra con el jugador y qué diálogos se establecen. La presentación de Fear and Hunger empieza con los personajes. Obedecen a 4 clases de personajes de fantasía que cualquier aficionado casual puede identificar: un ladrón, un caballero, un mago y un bárbaro. Y el caballero. Cuando escogemos sus nombres vemos que por defecto vienen sus nombres reales, dejando claro que hay más bajo la superficie que simplemente escoger un avatar particular. La siguiente elección son sus niveles de dificultad. El más sencillo es Miedo y Hambre, con Terror y Hambruna siendo el modo normal del juego, y el modo difícil siendo un auténtico desafío incluso para los más veteranos. Una cuarta opción, Dungeons Nights, permanece oculta hasta que completemos el juego, y quizás es un modo que merecería su propia reseña en un vídeo aparte. ¿Qué os parece? Si lo queréis, dejad un comentario en este vídeo y si funciona bien de visitas me lo plantearé. Son características las introducciones de cada personaje, textos que no solo revelan el origen de sus historias, sino que nos permiten tomar decisiones que influenciarán en cómo de preparados estemos para enfrentarnos a la mazmorra. Esta manera de construir el personaje mediante un test de personalidad que acaba definiendo su biografía ha sido usada desde, al menos, Ultima 4, Quest of the Avatar. Las respuestas y cómo se corresponden con las debidas recompensas no son obvias, lo que implica que optimizar a nuestro personaje ya desde el comienzo nos llevará mucho ensayo y error. La primera pantalla propia del juego nos sitúa ante las amplias puertas de la mazmorra. A nuestra izquierda, un caballo muerto que sirve para llamar nuestra atención y distraernos, nada más porque realmente no hay nada que hacer con él. Contenido cortado sugiere que en algún momento había una pelea programada, pero eso no se encuentra en el juego final. Si exploramos las cajas a nuestro alrededor, empezaremos a encontrarnos con los primeros objetos, sobre todo comida en mal estado. Dependeremos mucho de ella, como era de esperar, así que detenerse a recoger los objetos de estas cajas puede suponer una gran diferencia. El único problema son los aullidos en la lejanía. Aullidos que se van haciendo más próximos hasta que los gruñidos de los lobos nos ensordecen con su alto volumen. Y pronto nos vemos en nuestro primer combate. De entrada ya hemos aprendido que ciertos eventos tienen un temporizador, porque titubeamos cuando deberíamos haber entrado en la mazmorra y pasamos más tiempo fuera, el juego nos castiga con un combate. Lo primero que aprendemos es que no tenemos 2 objetivos, uno por cada lobo, sino 8. Cada lobo puede ser atacado en la cabeza, torso, patas traseras y delanteras. Y esta es nuestra nueva lección. Distintas partes del cuerpo de los enemigos pueden ser fijados como objetivo. No he podido encontrar ejemplos de un juego donde pueda marcar como objetivos partes del cuerpo de un mismo enemigo previos a la pelea de Octomammoth en Final Fantasy IV. Estoy casi seguro de que tiene que haber otros juegos que lo hayan hecho antes. Si sabes de alguno, no olvides de dejarlo en los comentarios y como penitencia haré un vídeo sobre ese juego. Pero también este sistema es más próximo a algo como el BATS de Fallout, en especial porque exige saber encontrar el punto débil de cada enemigo. Y es que, como jugador, lo más probable es que pienses, dadas las opciones, que lo mejor sería atacar la cabeza. Pero esta tiene una tasa de evasión del 55% y es probable que falles. Incluso si tienes suerte y derrotas a 2 lobos, un mordisco suyo inflige 2 estados de efecto, sangrado y herida infectada. Y por si fuera poco, después de derrotar a los 2 primeros lobos, aparecerán otros 2 sin tiempo para tomar aire. En cualquier caso, lo más probable es que sin salir de la primera pantalla, ya hayas tenido tu primer game over. Volvemos a empezar, pero esta vez con lo aprendido. No vamos a detenernos mucho tiempo en la entrada y nos dirigimos directos a la puerta principal. En el interior empezamos a explorar y... los lobos entran. Las soluciones más obvias no tienen por qué ser las correctas. Tercer intento. Ahora nos dirigimos a unas escaleras en el lateral izquierdo. Bajamos y aquí podemos notar cómo los lobos no nos siguen. Descendemos hacia un sótano donde descubrimos un círculo ritual y aprendemos que podemos hacer sacrificios en ellos. Un enemigo muy lento pero abundante aquí es la maneva, una medusa con varios tentáculos. Todos ellos pueden atacarnos en su propio turno, lo que convierte un enfrentamiento con ellos en una sucesión de latigazos. En lugar de distraernos con los tentáculos, atacamos directamente a la cabeza y así hemos ganado nuestra primera batalla. Solo para descubrir que no hay ninguna recompensa.
Ni dinero, ni ítems, ni experiencia. Nada. Pelear en Fear and Hunger, parece decirnos, es algo que hay que evitar. En realidad, sí recibimos algo. Muchos enemigos caídos pueden ser investigados, recibiendo algún ítem o a cambio, o al menos información. Algunos incluso pueden ser desollados para crear armaduras o disfraces. Incluso podemos atrapar sus espíritus en una piedra de alma para intercambiar por habilidades en la mesa de sortilegios. Pronto nos encontraremos baúles o estanterías que saquear y descubriremos que no funcionan como las cajas o los barriles, sino que aparece una moneda y nos pide que elijamos cara o cruz. Esa misma moneda también podría haber aparecido durante el combate con los lobos. La mecánica de la moneda no gusta a muchos jugadores porque cada vez que aparece en la partida tiene un 50% de probabilidades de arruinarse. En el caso de baúles y estanterías significa que no recibimos ítems, o recibimos ítems de baja calidad. En los combates, en cambio, es la diferencia entre la vida y la muerte. Con total seguridad, el siguiente enfrentamiento será con un guardia. Esta mole resulta casi imposible al principio del juego. En el brazo izquierdo sujeta un cuchillo de carnicero, y bajo el taparrabos tiene un notorio, el juego lo llama aguijón, That's a penis. con el que también puede atacar. Cada 2 turnos además, el guardia carga con furia ciega hacia nosotros, y la única manera de evitar la muerte es con otra tirada de moneda. Si nos derrota, descubrimos que tenemos otra lección para aprender cuando no aparecen pantallas de Game Over. En su lugar es probable que nos despertemos en un pozo de carne, sangre y cadáveres, sin piernas, arrastrándonos a un ritmo demencialmente lento. Y descubrir así, con horror, que no solo podemos desmembrar a nuestros enemigos, sino que ellos también pueden hacérnoslo a nosotros, y que eso no significa el final de la partida. Hay métodos para, digamos, curar nuestros miembros perdidos, pero lo más probable es que no lo descubramos hasta horas más tarde. Arrastrarse sin piernas, no poder llevar un escudo o un arma a 2 manos porque nos falta un brazo, hacen de recorrer las mazmorras un proceso más agónico. Cuanto más profundo has descendido, cuanto más tiempo le has dedicado, más dolorosas resultan estas heridas. Pero el hilo de esperanza que hay en que, quizás, con suerte, puedas seguir avanzando en lugar de empezar de nuevo desde cero, es una sensación prácticamente única. Todavía nos queda al menos una lección básica por aprender. A estas alturas ya nos habremos dado cuenta de que cada nueva partida se cargan mapas distintos de los primeros pisos de la mazmorra, creando aún más confusión. Aún así, si hemos conseguido llegar hasta una cama, descubriremos que aquí es donde podemos guardar partida. No hay muchas, ni de fácil acceso, pero es un consuelo similar a una hoguera en un Souls-like, si funcionaran como tal, claro está, porque resulta que para guardar también tienes que tirar la moneda. Un 50% de probabilidades de guardar tu partida sin problema, o de iniciar un combate en el que con toda seguridad acabarás muerto o muy mal herido. Ahora sí, ahora vemos en qué clase de locura nos hemos embarcado, y ni siquiera estamos cerca de descender al corazón oscuro de las profundidades, llenas de trampas injustas, enemigos imposibles y constante dolor. Bienvenidos, esta vez sí, a las mazmorras de miedo y hambre. Describir aquí toda la historia que encierra Fear and Hunger nos llevaría demasiado tiempo, y es además mucho más divertido descubrirla por uno mismo, pero podemos hacer un breve resumen. 4 personas, de manera independiente, son arrastrados hasta los temibles mazmorras del miedo y hambre, que el reino de Rondon usa como prisiones y cámaras de tortura. Allí se encuentra Legard, un importante líder mercenario que ha adquirido demasiado poder muy rápido y ha sido traicionado y encerrado. Nuestros protagonistas son Cahara, un ladronzuelo sin suerte al que se le ha prometido una recompensa si rescata a Legard. Dars, ex seguidora de Legard enamorada de él. Enki, un sacerdote negro que antes de ofrecerse en sacrificio tuvo una visión de Legard. Y Ragnvald, un bárbaro del norte cuya familia murió a manos de Legard y ahora busca venganza. A medida que los personajes se adentran en las mazmorras en busca de este hombre, queda claro que la prisión se encuentra construida sobre el cuerpo de un dios antiguo, y que contiene una puerta a Mahabr, la ciudad de los dioses cuyo trono permite ascender a la divinidad. Si rescatamos a Legard y lo conducimos a Mahabr, este demostrará que todo lo ocurrido ha sido planeado por él mismo para alcanzar el trono y convertirse en un nuevo dios, el Rey de Amarillo. Por
Por el camino, también descubrimos que los nuevos dioses fueron humanos ascendidos, que accedieron a la divinidad solo para descubrir que se trataba de una trampa puesta ahí por los dioses antiguos. De entre ellos, Nilvan se aparece en sueños a Legard y tiene una hija con él. La niña que, si conducimos al último nivel de las mazmorras, se convertirá en una diosa ascendida, el dios del miedo y el hambre. Nosotros mismos podemos ascender como dioses, aunque el proceso deja claro que, quizás, no es tanto que adquiramos ese poder divino como que somos sustituidos por alguien más, convertidos en marionetas de carne creadas para reflejar nuestros peores miedos e impulsos. Sí, está claro que estas versiones divinas de nosotros mismos no dejan de ser sombras junguianas, como los reversos de los personajes en la saga Persona, pero también me retrotraen al proceso evolutivo y fractal de la novela All Tomorrows del escritor C.M. Koosman, que explora cómo el contacto de la humanidad con una raza alienígena lleva a un nuevo proceso evolutivo horrorífico y tortuoso que nos divide en distintas y repugnantes especies, a merced de sádicos demiurgos. Cuando hablamos de lore y de world building, cuando nos detenemos en catalogar, a esculpir con precisión la complejidad de los universos ficticios, parece que olvidamos algo mucho más siniestro que la meticulosidad o el orden de estas creaciones. Olvidamos el vacío que debería abrirse en el alma de quien escucha, porque comprender la genealogía de un monarca infame o desentrañar la historia de su linaje en ruinas jamás será tan inquietante como la angustiosa pregunta de por qué hay una niña, una figura pequeña y desvalida, encerrada en las húmedas profundidades de una mazmorra para criminales. No es su historia lo que atrae, sino el oscuro secreto que habita en ella. En 2010 escribí una serie de artículos en torno a lo que llamaba narración sugestiva, un espacio para la interpretación y la ambigüedad en las historias, pero de un modo intencionado. En cierto modo, saqué este asunto a colación de la entonces popular idea de las cajas misteriosas que defendía J.J. Abrams. El paso del tiempo ha demostrado que, como todas las supuestas fórmulas mágicas para escribir guiones, solo trae el desastre en manos de gente sin talento ni ideas propias. La caja misteriosa de Abrams tiene varios problemas. Centrar la narrativa en la emoción del descubrimiento y misterios intrigantes en una suerte de cortoplacismo, cuando las preguntas que el espectador se hace acaban resueltas de manera insatisfactoria o incluso anticlimática. La manera en la que Abrams y algunos de sus acólitos centran todo su esfuerzo en generar una inercia narrativa, donde la historia salta de giro de guión a giro de guión, sin una visión de conjunto, produce monstruos como The Rise of Skywalker. Somehow Palpatine returned. Esa dependencia obsesiva por la sorpresa lleva a barbaridades como sustituir las historias de aventuras de Star Trek II, La ira de Khan, por algo como Star Trek Into the Darkness, donde la presencia del famoso villano no aporta absolutamente nada. La Mystery Box está construida desde una mentalidad de televisión clásica, es decir, desde la intención de perpetuar la narrativa ad infinitum. Comparemos esto con el misterio central de Twin Peaks, sobre quién mató a Laura Palmer. Para David Lynch, esta era una manera de crear un marco donde construir otras historias, interesantes por sí mismas, y no como objetivo último. Incluso cuando por fin se desveló la identidad del asesino, la respuesta era mucho más compleja y abría un pozo de infinitas preguntas. En su retorno para una tercera temporada, 26 años después, Lynch no estaba dispuesto a jugar con giro sorpresa tanto como a tejer un particular tapiz de personajes, escenarios y situaciones que daban una respuesta mucho más importante que lo que cualquiera de nosotros se hubiera preguntado. No me entendáis mal, me gusta mucho Perdidos. Recientemente volví a verme la última temporada para comprobar, con la distancia del tiempo, si salía mejor parada. Y creo que sí, creo que Lindelof fue lo suficientemente inteligente aquí como para entender que la mitología no tiene interés si no está en función de personajes que nos interesan y evolucionan. Mucho de ello, sobre todo lo que ocurre en la propia isla en los últimos episodios, es innecesariamente alambicado. Pero los Flash Sideways, como se llamaron a las visiones de una realidad alternativa que ofrece la serie, son un perfecto escenario para explorar esos personajes y despedirlos como se merecen. La narrativa sugestiva, por otra parte, no quiere engañarnos con un misterio sin solución. Son de hecho misterios con una solución muy concreta, pero no necesariamente explícita en el texto.
A veces se debe a que los hechos relatados por nuestro narrador no son del todo fiables. Esa visión subjetiva de los personajes que no permite ver el escenario completo, pero sí que podemos intuirlo. Desde los 14 años he estado interesado en el ocultismo y algo que aprendes de ello es a reconocer a los farsantes, la gente que no ha hecho su trabajo. J.K. Rowling puede inventarse hechizos en un latín macarrónico porque no respeta la curiosidad del lector infantil. Entretanto, Philip K. Dick puede escribir toda una novela consultando sus decisiones en el I Ching, o Alan Moore puede escribir un cómic tomando como estructura el árbol de la vida cabalística. Si vas a escribir sobre magia, al menos ten la decencia de documentarte sobre quienes se lo tomaron en serio, incluso si crees que todo es una pantomima, porque algo se puede aprender de ello. Fear and Hunger es un juego ocultista, sin ningún género de dudas. Es una historia fuertemente inspirada por el gnosticismo, Carl Jung o los principios alquímicos, y cada vez que en Fear and Hunger se habla de lo divino, se hace desde la autoridad de quien claramente conoce la materia. Una narrativa verdaderamente sugestiva encierra misterio con una solución concreta que, sin embargo, se mantiene cifrado para nosotros, los pobres mortales. Me fascina la manera en la que el juego nos arroja frases esporádicas, casi como susurros perdidos en la penumbra, recordándonos el frágil estado de nuestros personajes. A veces son simples ecos ambientales, apenas perceptibles, pero en otras ocasiones esas palabras se deslizan con una urgencia casi profética, señales de que el miedo, el hambre, la misma fatiga están avanzando, desdibujando los límites de su cordura sin necesidad de que algo tan vulgar como una interfaz lo delate. El mismo recurso que las aventuras de Telltale Games insinuaban con aquellos ominosos X recordará esto, el inquietante recordatorio de que el juego mismo intenta advertirnos, como si sus ruinas pixeladas, sus pasillos vacíos, escondieran una conciencia indiferente que sabe que nuestras acciones están sellando un destino del que no podremos escapar. Cada paso hacia adelante, cada descenso hacia las profundidades de la mazmorra acumula una carga que va más allá de lo físico, un peso que nos aplasta desde lo inasible y se impregna en nuestros huesos, como si cada rincón del juego nos susurrara una misma verdad, ineludible. No es la mazmorra a la que descendemos, sino a nuestra propia sombra. El empleo de los temporizadores en RPG Maker introduce una perturbadora contradicción en medio de todo esto, una suerte de cruel ironía. Mientras estás absorto en la conversación con un personaje o perdido en la lectura de algún libro, esos momentos en los que uno anhela, sin saberlo, una breve pausa de la inminente amenaza, la antorcha sigue consumiéndose, destilando su luz en esa cuenta regresiva que en su implacable indiferencia parece burlarse de ti. En algún rincón húmedo y oscuro, Legard agoniza lentamente en su celda, desangrándose, abandonado a su suerte por el tiempo que corre sin clemencia. Y más allá, en las sombras, el espectro del Crow Mauler espera, un cazador que podría irrumpir en cualquier momento, desgarrando el débil velo de la tranquilidad que intentas mantener. Como si el propio juego conspirara para recordarte que no hay refugio, ni siquiera en el acto de detenerse, que cualquier intención de atención o contemplación es un sacrificio inútil ante fuerzas que se despliegan sin piedad en su indiferente curso. En este mundo, cada segundo trae consigo la amenaza latente, el filo invisible del tiempo que sigue avanzando, llevándote, paso a paso, a ese punto en que la esperanza se convierte en una burla y cada decisión se disuelve en la fatalidad. Antes, cuando hablé de que encontrarte tu primer guardia podría llevarte a un pozo de sangre y a perder las piernas, no conté toda la verdad. Hay otra posibilidad, que el guardia te lleve a una celda y abuse sexualmente de ti. La escena es relativamente explícita y es uno de esos momentos que marcan la diferencia entre los jugadores que le darán una oportunidad al juego y los que querrán abandonarlo al instante. Y es justo y comprensible. Aunque 3 escenas de violencia sexual ocurren más adelante en el juego, están lo suficientemente espaciadas y son tan breves que pueden ser, entendedme, ignoradas. Es más, si estás jugando bien al juego, lo más probable es que ni siquiera te las encuentres. Pero no es de extrañar que si tu primera experiencia con Fear and Hunger incluye esa escena, asumas que se trata de otro juego con ansias de provocación adolescente, tratando de ser oscuro por el simple hecho de patar. Miro parece muy consciente de esto, puesto que ya incluyó algunas dudas sobre cómo proceder en su tesis. Más importante es destacar que en la secuela, Fear and Hunger 2, termina, la violencia sexual se relaja y encuentra un tono más maduro. Aunque puedo entender que, dada la premisa del juego y la necesidad de ahondar en el terror psicosexual, nunca pueda ser del todo inevitable. Fear and Hunger no se contenta con ser un juego de dificultad o estrategias. Cada mecánica,
Desde la ausencia de salvados tradicionales hasta los combates que se sienten más como ruletas que como duelos justos, refuerza su visión. La vida es azarosa, injusta, cruel. Los críticos no siempre golpean cuando más los necesitas, pero sí los enemigos, en el momento exacto para destrozar cualquier plan que hubieras forjado con esfuerzo. No hay lecciones que aprender porque el caos no se rige por reglas, y cualquier victoria parece un accidente, un milagro efímero entre la vorágine de desastres. Pero con todas esas visiones grotescas y deprimentes hay algo muy hermoso escondido bajo capas de mugre y heces. El indomable espíritu humano no se rinde. Incluso en las peores situaciones el juego suele permitirte seguir avanzando, mostrándonos en la lejana distancia el método para nuestra salvación. A medida que juegas Fear and Hunger se va haciendo más familiar. El miedo desaparece y en su lugar está la posibilidad de resistir, de alcanzar el mundo de los dioses, de acabar siendo un dios por nosotros mismos, por pura fuerza de voluntad. El dolor, el sufrimiento y las lágrimas se convierten en el combustible de nuestro esfuerzo en ruta hacia la victoria. Creo que este es uno de los motivos principales por los que me he obsesionado con el juego. Hay algo en el que me recuerda al escritor de terror existencialista Thomas Ligotti, tanto como al filósofo pesimista pero cómico Émile Cioran. No se trata del masoquismo epistemológico, donde solo lo que duele resulta ser verdad. Intentionally looking for abusive comments, especially ones that cut to the core of my deepest insecurities and fears. Why? I don't know. Why do people cut themselves? Part of it is what we could call masochistic epistemology. Whatever hurts is true. They should try building things, Kayla! They should try building things once in a while! Es el hecho de que, incluso en el peor de los infiernos de nuestra existencia, aún reside en nosotros la fuerza y la voluntad para seguir adelante. Incluso si es inútil. El esfuerzo es, ya de por sí, encomiable y heroico, resistir contra el mundo. Fear and Hunger es una meditación sobre la fragilidad, sobre nuestra tendencia a resistir incluso cuando todo parece perdido. No importa cuán despiadadas sean sus mecánicas, lo que queda al final es un reflejo sombrío de nuestra capacidad para enfrentarnos a lo inevitable. O quizás, solo quizás encontrar un extraño consuelo en la lucha misma. Espero que, con estas palabras, sintáis el ineludible deseo de seguirme de vuelta a las mazmorras. Esos laberintos sombríos donde la realidad se disuelve y las paredes mismas parecen palpitar con una vida enfermiza. Os he ofrecido mi guía, mis susurros, pero ahora el abismo os reclama. Sois vosotros quienes debéis adentraros en sus pasillos interminables, descender sus escaleras que se disuelven en sombras, montaros en ascensores que se deslizan hacia la boca del lobo, o confiar en cuerdas que parecen tejerse con las fibras de vuestros propios miedos. En las profundidades hallaréis la ciudad de los dioses, un paraje tan sublime como aterrador, donde cada piedra murmura un cántico de desolación. El trono divino, que irradia una luz que ciega tanto como revela, y finalmente el gran vacío, donde el espejo de nuestra existencia os devolverá una visión de la que nunca quisisteis contemplar, el rostro de vuestros miedos más íntimos. No os ofrezco consuelo, no os ofrezco promesas de redención, pero os aseguro una única certeza: emergeréis de esta experiencia transformados.